Buenos días, mi nombre es Oscar Alfredo Bojorquez Moreno y el día de hoy, como proyecto final del segundo periodo, vamos a hacer un pequeño repaso de estructura y funciones de las células del sistema nervioso. Las neuronas, o células nerviosas, son los elementos procesadores y transmisores de información en nuestro sistema nervioso. Las neuronas tienen muchas formas y variedades, según las funciones especializadas que realizan. La mayoría tiene una estructura básica, lo cual sería conformado por el soma. El soma o cuerpo celular es donde se contiene el núcleo y una buena parte de los mecanismos encargados de los procesos vitales de la célula. Su forma es muy diversa dependiendo de cada célula distinta. Dendritas. Esta es la forma en la que las neuronas se comunican entre ellos, parecido a lo que serían las raíces de un árbol, siendo receptores clave de los mensajes moviéndose a través de una sinapsis. Axón. El axón es un tubo largo y delgado, a menudo recubierto por una vaina de mielina. El axón transporta información desde el cuerpo celular a las terminales nerviosas. El mensaje básico que se transporta lo llamamos potencial de acción, función habitual que veremos más adelante. Estructura interna. En la membrana están incrustadas distintas moléculas proteicas con funciones especiales. Algunas proteínas detectan sustancias en el exterior de la célula y transmiten información referente al interior. Otras controlan el acceso al interior celular, permitiendo que entren algunas sustancias y prohibiendo la entrada a otras. Y otras proteínas distintas sirven como transportadores, trasladando activamente ciertas moléculas al interior y exterior celular. Como las proteínas presentes son vitales para el funcionamiento, las proteínas son importantes en las funciones celulares. Además de aportarles estructura, las proteínas funcionan como enzimas, que dirigen los procesos químicos de una célula controlando reacciones químicas. Las enzimas son moléculas proteicas especiales, que sirven como catalizadores, es decir, hacen que se produzcan reacciones químicas sin formar parte del producto final. Como las células contienen los ingredientes necesarios para producir una gran variedad de compuestos químicos, al final del día las enzimas son los que deciden qué se produce dentro de la célula. El núcleo de la célula es redondo y está rodeado por la membrana nuclear. En su interior está el nucleolo y los cromosomas. El nucleolo es el responsable de la producción de ribosomas, pequeñas estructuras implicadas en la síntesis de proteínas. Los cromosomas, compuestas por largas cadenas de ADN, contienen la información genética del organismo. Cuando están activos, fragmentos de los cromosomas, conocidos como genes, causan la producción de otra molécula compleja. El ácido ribonucleico mensajero, o ARN, recibe una copia de la información almacenada en esta localización. El ARN sale de la membrana nuclear y se une a los ribosomas, donde da lugar la producción de una proteína en concreto. El retículo endoplasmático sirve de reservorio y almacenaje, además de como un canal para transportar sustancias químicas por el citoplasma. Puede ser de dos tipos, rugoso y liso. Ambos están compuestos por tapas de membranas paralelas, dispuestas en pares, del tipo que rodea la célula. El retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas. Las proteínas producidas por los ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso están destinadas a transportarse fuera de la célula o utilizarse en la membrana. En el citoplasma también hay ribosomas libres. Este tipo, no unido, parece producir proteínas para ser usadas dentro de la neurona. El retículo endoplasmático liso constituye canales para la segregación de moléculas, que participarán en varios procesos celulares. Las moléculas lipídicas, o hechas de grasa, también se producen en este organelo. El aparato de Golgi o complejo de Golgi es un organulo que tiene la función de manejar proteínas y lípidos sintetizados por el retículo endoplasmático para transformarlos y exportarlos al resto del organismo. Este organulo se compone de cisternas, formadas por unos sacos aplanados y alargados. Se ubica cerca del núcleo de la célula, la membrana celular y el retículo endoplasmático, concretamente el rugoso. La posición es crucial, ya que recibe vesículas del retículo endoplasmático para realizar su función principal. Células de soporte. Las neuronas solo constituyen aproximadamente la mitad del volumen del sistema nervioso central. El resto está compuesto por distintas células de soporte. Como las neuronas tienen una elevada tasa metabólica, pero no poseen los medios para almacenar los nutrientes que requieren, deben recibir continuamente nutrientes y oxígeno, o morirán en poco tiempo. Así es que la función realizada por las células que dan soporte y protegen a las neuronas es muy importante para la vida. La glía, también conocida como células gliales, son las que mantienen unido el sistema nervioso central. Las células gliales le proporcionan un tampón físico y químico respecto al resto del organismo. Además, rodean las neuronas y las mantienen en su lugar, controlando el aporte de nutrientes y aparte de las sustancias químicas que necesitan para intercambiar mensajes con otras neuronas.
Aíslan a las neuronas de otras neuronas para que los mensajes no se mezclen, e incluso sirven de amas de llave, destruyendo y retirando los esqueletos de neuronas muertas por enfermedades o lesiones del cuerpo. Los astrocitos proporcionan soporte físico a las neuronas y retiran los desechos del encéfalo. Producen algunas sustancias químicas que las neuronas necesitan para realizar sus funciones. Ayudan a controlar la composición química del líquido que rodea a las neuronas, captando activamente o liberando sustancias cuyas concentraciones deben mantenerse en valores críticos. Por último, los astrocitos participan en la nutrición de las neuronas, ayudando al suplemento de oxígeno y nutrientes. Oligodendrocitos. La función principal de los oligodendrocitos es proporcionar soporte a las neuronas y producir la vaina de mielina, que aísla la mayoría de los axones de otros. La mielina, compuesta un 80% de lípidos y un 20% de proteínas, es generada por los oligodendrocitos en forma de tubo, que rodea el axón. Este tubo no constituye una vaina continua, sino que consiste en una serie de segmentos. La microglía es el conjunto de las células gliales más pequeñas. Al igual que algunos tipos de astorcitos, funcionan como fagocitos, rodeando y degradando neuronas muertas y a punto de morir, pero además nos sirven como representantes del sistema inmunitario en el encéfalo, protegiéndolo de microorganismos invasores. Son los responsables primarios de la reacción inflamatoria reactiva en el momento de sufrir cualquier daño cerebral. Células de Schwann. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos son los que dan soporte a los axones y producen mielonina. Por otro lado, las células de Schwann realizan una tarea parecida, pero en el sistema nervioso periférico. La vaina de mielina se dispone en segmentos, al igual que en el sistema nervioso central. Cada segmento está compuesto por una sola célula de Schwann, enrollada múltiples veces alrededor del axón. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos desarrollan varias prolongaciones en forma de remo, que se enrollan alrededor de varios axones. En el sistema nervioso periférico, una célula de Schwann forma mielina para un único axón, y toda la célula de Schwann, no solo una parte, rodea el axón. Nuestro sistema nervioso consta de miles de millones de células nerviosas que intercambian señales entre sí, además de transmitir información a células efectoras, para que el cuerpo humano pueda funcionar eficientemente. La sinapsis la definimos como la unión entre dos células, sirviendo como medio de comunicación principal entre la neurona presináptica, la que envía la señal, y la posináptica, la que la recibe. Ese tipo de conexión facilita la comunicación no solo entre dos neuronas, sino también entre una neurona y una célula efectora, como por ejemplo una célula muscular, una glandular. Cuando nos referimos a la sinapsis, hay dos tipos principales que conforman este proceso. La sinapsis eléctrica es la que permite el flujo directo de la corriente eléctrica entre dos células interconectadas. Las hendiduras especializadas en las membranas celulares forman una continuidad citoplásmica entre las dos células, lo que permite que una corriente de iones, o lo que conocemos como una carga eléctrica, fluya a través de la membrana, y por lo tanto que se transmita una señal. La transmisión eléctrica se mueve de forma pasiva y bidireccional a través del poro de la sinapsis neuronal. Aunque tanto la sinapsis eléctrica como la química se utiliza para la transmisión del impulso nervioso, estas difieren en su estructura y mecanismo de acción. Por otro lado tenemos la sinapsis química. Esta sinapsis se caracteriza por desarrollar funciones esenciales, como la percepción sensorial, la coordinación general del organismo, y nosotros en los seres humanos, la mayoría de las sinapsis utilizan transmisión química. Una sinapsis química está compuesta por una terminal presináptica, una hendidura sináptica y una membrana postsináptica, equipada con receptores para neurotransmisores, los cuales juegan un papel vital en la activación de esta sinapsis. Aunque tanto la sinapsis química como la eléctrica transmiten impulsos neuronales, las sinapsis químicas lo hacen a través de la liberación de neurotransmisores, mientras que la sinapsis eléctrica utiliza señales eléctricas. Sin duda, todo el proceso de las células dentro de nuestro cuerpo es una parte fascinante de la biología humana. Y como psicólogos es vital reconocer el papel que juegan estas en todas las funciones del cerebro. Estas sinapsis, estas conexiones son las bases del pensamiento y el razonamiento humano. Como psicólogo es importante tomar en cuenta estas al momento de realizar cualquier tipo de diagnosis, pues es importante recordar que por mucho que tratemos el síntoma mental, muchas veces también puede haber un factor biológico que tenemos que tomar en cuenta y siempre considerar. Sin nada más que decir, muchas gracias.